Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente tu profesor Balúa, acá haciendo una clase nuevamente del curso de razonamiento matemático. El tema que nos toca ver el día de hoy es el tema de conjuntos, ¿sí? Vamos a hablar 2 semanas prácticamente sobre este tema de conjuntos, y de una forma también vamos a desarrollar ejercicios que de una forma nos vaya a profundizar mucho más en este tema, ¿sí? Bueno, la idea es que ustedes trabajen con el libro, me sigan con el libro. Voy a hacer una pequeña teoría, una explicación de la teoría en relación a conjuntos. Y de una forma, lo que sí me gustaría es que me sigan acompañando con el libro de razonamiento matemático, para que de una forma ustedes vayan viendo algunos conceptos que están justamente ya detallados en el libro. ¿Sí, chicos? Así que de una forma comenzamos. A ver, cuando hablamos de conjuntos, ¿qué nos dicen, no? La noción de un conjunto nos dice que es la reunión o agrupación, colección o familia de integrantes homogéneos o heterogéneos que tienen algo en común, ¿sí? Esa es la noción de conjunto según nos detalla el libro, ¿no? Es la reunión, agrupación, colección o familia de integrantes homogéneos o heterogéneos que tienen algo en común, ¿sí? Luego nos sale acá la idea de elemento. ¿Lo que es la idea de un elemento? Elemento es cualquier objeto que forma parte o no de un determinado conjunto. ¿Sí, chicos? Es importante definir esos dos puntos claves. ¿Sí? Cuando hablamos de conjunto, estamos hablando de, digamos, elementos que van a integrar, ¿sí, chicos? Y que se van a detallar justamente a través de una letra mayúscula en este caso, ¿no? Estamos hablando de un conjunto A, está descrito por los elementos 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, cuyos son los números primos. ¿Quiénes son ellos? Son los elementos. ¿Y quién es A? Se va a denotar en este caso el conjunto A. ¿Sí, chicos? Bueno, ya entonces podemos poner como ejemplo justamente este mismo conjunto. Podemos decirlo que el conjunto A, formado por los números primos, ¿quiénes son? Ah, ya, serían 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, ¿no? Y así consecutivamente, por detallar los infinitos números que de una forma se puedan obtener por los números primos, ¿sí? Esta es la notación de conjunto. ¿Se puede representar gráficamente? Sí. La representación gráfica de una forma es a través de los diagramas de Venn, ¿sí? Bueno, los conjuntos se representan gráficamente encerrando sus elementos en líneas cerradas que se llamarán diagramas de Venn-Euler, ¿sí? Bueno, en este caso estamos viendo que el conjunto B, ¿cuáles son los elementos? Son 2, 3, 5, 7, y que de una forma podemos denotarlo así, que B es un X es un número primo tal que X es menor que 10. ¿Quiénes son los números primos menores que 10? 2, 3, 5 y 7, ¿no, chicos? Así es. Entonces, esta es la representación gráfica de un conjunto. Cuando hablamos de cardinal de un conjunto, ¿sí? Vamos a ese punto, estamos hablando en este caso específicamente al número de elementos distintos que de una forma tiene un conjunto dado. Vamos a un ejemplo. Podemos sacar el conjunto A. Está denotado por los elementos 2, 3, 5, 7, 9 y 5. La pregunta sería, ¿no? ¿Cuántos o cuál es el cardinal de A? ¿Cuál es el número de elementos diferentes de un conjunto, del conjunto A? Bueno, la denotación es a través de este símbolo, N, o sea, número de elementos de A, o el cardinal de A, ¿vendría a ser cuánto? No es 7 por si acaso, ¿ah? Profesor, pero yo cuento 7. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, hay 7 elementos, pero la idea es enumerar o contar los elementos que son distintos. Por ejemplo, acá vimos 2 que son iguales. Entonces, si los 2 son iguales, solamente lo vamos a conocer como uno solo. El 5, vemos acá también que tiene 2, son iguales. Entonces vamos a considerarlo como uno. Por lo tanto, solamente sería, ¿cuántos elementos? Sería solamente 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? En este caso, el número de elementos de A sería ¿cuánto? Sería 5 elementos. Bueno, ya en primaria siempre hemos hablado de la determinación de un conjunto, ¿no? El conjunto se puede denotar por su extensión o por
por comprensión. Cuando hablamos por extensión es nombrar todos los elementos del conjunto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo puedo indicar las notas musicales, ¿no? Las notas musicales, ¿quiénes son? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? ¿Y cómo podría denotarlo esto? Por comprensión. Por comprensión diría eso, ¿no? Que el conjunto A, X es un elemento, es una nota musical. O sea, simplemente lo voy a mencionar solo las características comunes de sus elementos, ¿sí? En este caso vamos a definir así el tema de comprensión. Bueno, luego tenemos algunos conjuntos especiales, ¿no? El conjunto vacío. Cuando vemos conjunto vacío, por ejemplo, podemos denotar de esta forma, ¿no? Que A es un conjunto cuyos elementos no tiene nada. O también podemos decir que A, este símbolo significa que el conjunto A no tiene ambas. Desde simbologías, de una forma se da cuando hay un conjunto vacío, ¿sí? El corchete cuando no hay nada, y cuando de una forma tomamos ese símbolo que nos denota que el conjunto A no tiene elementos, ¿sí? ¿Quién es el conjunto unitario? Bueno, la misma palabra nos dice, ¿no? Que el conjunto unitario viene a ser cuando el conjunto tiene un solo elemento, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner acá que A o que B, ¿no? Es igual a o tiene como elemento 3, ¿sí? Es un solo elemento. O por ejemplo podemos decir que C tiene estos elementos, pero si te das cuenta todo se repite, ¿sí o no? Si todo se repite, ¿cuántos elementos tiene? Tendría un solo elemento, por lo tanto es un conjunto unitario, ¿sí? Hay que tener bastante en cuenta eso, chicos, ¿ya? ¿Cuándo hablamos de un conjunto finito? Hablando de un conjunto finito, cuando es el conjunto con limitado número de elementos, o sea, está dado, está de una forma, digamos, se puede contabilizar los elementos del dicho conjunto, ¿no? Por ejemplo, yo pongo acá el conjunto C, está dado, ¿no? Por un X que pertenece a los naturales, ¿no? Tal que X es menor que 10. ¿Podemos enumerar todos los elementos del conjunto C? Sí, ¿quiénes serían? ¿No? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? O sea, se puede contabilizar. Pero ¿qué pasaría cuando tenemos un conjunto infinito? Bueno, en este caso es el conjunto con ilimitado número de elementos. O sea, son muchísimos que no se van a poder llegar a enumerar, ¿no? Vamos a poner acá, podemos poner acá el conjunto D está dado por un X que pertenece a los naturales, tal que X es mayor o igual que 10, ¿no? ¿Quién serían los elementos mayor o igual que 10? Sería 10, 11, 12, 13, 14 y así hasta millones y billones y trillones y cuatrillones, números que de una forma tendríamos que detallar. Eso es un ejemplo de un conjunto infinito, ¿no? Y luego tenemos lo que es el conjunto universal, donde es un conjunto referencial que contiene a todos los elementos de una situación particular, ¿no? Generalmente se representa por la letra U, ¿no? Por la letra U. Por ejemplo, podemos poner acá que el conjunto universal vendría a ser ¿qué? ¿No? El X, ¿no? Tal que X pertenece a los números naturales, ¿sí? Tal que X pertenece a los números naturales, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Luego tenemos la relación entre conjuntos cuando hablamos de conjuntos disjuntos. Nos dicen que dos conjuntos son disjuntos cuando tienen elementos comunes, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo en el libro. Cuando hablamos de conjunto de conjuntos, es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Eso es un poquito bien... Vamos a hacerlo eso ya en la práctica para de una forma verlo de una manera más práctica y de una forma mencionar algunos conceptos que aún no hemos podido, digamos, explicarlos justamente por el tema del espacio, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar los problemas que tenemos aquí en el libro. Nos vamos a la página número 20 y en el problema número 20.
Nos dice que determinamos por extensión los conjuntos que nos están dando y luego nos piden hallar estas operaciones de justamente con conjuntos. ¿Sí? Vamos justamente acá a hablar ya de lo que es uniones, intersecciones y lo vamos a ir justamente viendo con este ejercicio. ¿Sí? Bueno, recuerden que cuando hablamos en este caso por extensión es nombrar a todos los elementos de cada conjunto. ¿Sí? No está dando ya la denotación por comprensión, pero lo que tenemos que ahora hacerlo esto por extensión, o sea, denotar cuáles son los elementos de cada conjunto. Bueno, vamos con el conjunto número A. El conjunto número A nos dice que es un X. ¿Cuál es el elemento? El elemento es X. Pero dice que X es una variable, recuerden, que X pertenece a los números naturales, ¿sí? Y que de una forma X está comprendido en un rango que es mayor o igual que 2, pero menor que 6. Aquí la pregunta sería, ¿quiénes son los elementos de X? Bueno, primero voy a ver quiénes son los elementos o los números que de una forma puede tomar X, ¿no? ¿Podría tomar acá el 2? Sí, ¿no? El 3 también, el 4 también, el 5 también, el 6 no puede tomar porque X debe ser menor. Recuerden que cuando tenemos el signo mayor igual o menor igual puede tomar ese número que de una forma está dado. ¿Sí, chicos? Bueno, en este caso solamente X puede tomar el 2, el 3, el 4 y el 5. Nos dicen que A está denotado por la variable X. ¿Y quiénes son las variables X? Bueno, están acá. Simplemente es ponerlo ya como elemento. ¿No? Sería 2. ¿Qué más sería? 2, 3, ¿no? 3, 4 y 5. Ellos son los elementos del conjunto A. ¿Sí? Los elementos del conjunto A. ¿Podemos decir también algo, sí o no, chicos? Podemos decir que el número de elementos del conjunto A, ¿cuántos son? Son 4. Muy bien, muchachos. Hay 4 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tiene 4 elementos este conjunto A. ¿Sí, chicos? Fácil, ¿no? Vamos con el conjunto B, veamos. Nos dice que B está denotado por la forma x al cuadrado, o sea, la variable x elevado al cuadrado, tal que, recuerden, tal que x es un número natural, o sea, es un número entero positivo. Donde x es mayor que 0, pero menor o igual que 4. ¿Quiénes serían los valores de x? ¿Podría tomar el 0? No, dice que tiene que ser mayor que 0, entonces debe ser el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Estos son los valores que puede tomar x. Veamos, ¿quiénes serán los elementos del conjunto B? ¿No? Profe, sería 1, 2, 3. No, chicos. Acá hay que tener bastante en cuenta la denotación de cómo está expresado o la forma como debe representarse en este caso los elementos. Dice que los elementos de B es de la forma x, o sea, el valor de x, pero elevado al cuadrado y sumado más 1, chicos. Bastante en cuenta eso, ¿sí? Veamos, miren. Vamos a tomar el primer valor que toma x. Sería el número 1, ¿no? Entonces, este 1 lo voy a reemplazar acá. ¿Dónde está x? Sería 1 elevado al cuadrado, sería 1. Y más 1 que está acá, sería 2. Este es el primer elemento, ¿sí? Que hemos hallado. Vamos al segundo elemento. Veamos. ¿Cuál es el segundo elemento de x? Sería 2. Perdón, el valor que puede tomar x sería 2. 2 lo reemplazo acá. ¿Sí? Lo llevas acá al 2. Este 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Sería 4. Y más 1 sería 5, muchachos. ¿No, chicos? Veamos el otro valor que puede tomar x. Cuando x toma 3, reemplazas. Lo tomas ese 3, lo jalas acá o lo pones acá. 3 al cuadrado, 9. Y más 1 sería 10, ¿no? Sería 10. Veamos con el último valor que toma x. Sería 4, ¿no? 4, lo pongo acá, lo reemplazo acá. 4 elevado al cuadrado sería 16, ¿no? Y más 1, 17. ¿Te das cuenta? Es importante que de una forma cuando ustedes hagan el desarrollo vean cómo está denotado ese elemento o la forma en que va a tomar ese elemento de cada conjunto, ¿sí?
Es importante, muchos chicos a veces se equivocan justamente en reemplazar los valores de cómo debe estar denotado cada elemento, ¿sí? Entonces, acá podríamos también concluir que el número de elementos de B, del conjunto B, ¿cuántos son? Muy bien, chicos, claro. Profe, existen 4 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Vamos con el conjunto C. ¿Qué nos dice? Que el conjunto C está denotado por la forma del 2x menos 1. Importante, ¿sí? Donde x es un número natural y cuyos valores de x son de x es mayor o igual que 2, pero menor que c. ¿Quién serían los valores de x en este caso? ¿Podría tomar 2? Sí, ¿no? ¿Podría tomar 3? Sí. ¿El 4 también? ¿El 5 también? ¿El 6? No, porque debe ser menor, ¿no? En este caso puede tomar 2 porque es mayor o igual. O sea, puede tomar ese número 2. Vamos. Entonces, por lo tanto, ¿quiénes serán los valores de B? O de, perdón, de C. Del conjunto C. Los elementos de C. Veamos. Profesor, no, esto recuerda que los tienes que reemplazar en esta forma como está denotado, los elementos. Veamos, este 2 lo reemplazo acá en donde está X. 2 por 2, 4, menos 1 sería 3, ¿no? El siguiente, este 3 lo llevo acá donde está X. 2 por 3 sería 6 y menos 1 sería 5, ¿no, chicos? Veamos, este 4 lo reemplazo acá. 2 por 4, 8 y menos 1 sería 7. Y luego tenemos el 5, lo reemplazo acá donde está X, sería 2 por 5, 10 y menos 1 sería 9, ¿sí? En este caso entonces los valores de C serían 3, o los elementos de C serían 3, 5, 7 y 9. Y también podemos decir que el número de elementos de C, ¿cuánto sería? Claro, 4 también, ¿no? Todos tienen, creo que 4. Vamos a hacer como el D. ¿Cómo nos va con el D? Miren, acá también la forma que debe estar denotados los elementos de D es esta forma. Es un X más 1 sobre, es una fracción, ¿no? Sobre X menos 1. Donde X pertenece a los números naturales y X es mayor que 1, pero menor o igual que 5. ¿Quiénes serían los valores de X? De X sería 2, 3, 4 y 5, chicos, ¿no? Veamos, reemplacemos entonces esos valores en la forma como debe estar denotados los elementos de D. A ver, sería el 2. 2 más 1 sería 3, ¿no? 3 sobre ¿cuánto? Reemplaza este 2 acá. 2 menos 1 sería 1. 3 sobre 1. ¿Qué más? Vamos con el número 3. 3 más 1, 4, ¿no? Eso va arriba. Y abajo, ¿qué sería? 3 menos 1 sería 2, ¿no? Vamos con el otro valor. Con el número 4 lo reemplazamos acá. 4 más 1, arriba 5. Y abajo, 4 menos 1, 3, ¿no? Y en el otro sería con el número 5. 5 más 1, 6. Y 6 menos 1, 4. ¿Sí? Ellos son los elementos del D. Bueno, podemos en este caso también ya simplificar. 3 entre 1 es 3. 4 entre 2 sería 2, ¿no? 5 entre 3, bueno, aquí es una fracción 5 tercios. Y acá nos quedaría mitad, mitad, sería 3 medios. Ellos son los elementos de D. Y también podemos decir que los elementos de D, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bueno, ya hemos hecho ya la forma extensiva de cada conjunto que nos estaban pidiendo. Ahora nos piden en este caso hallar cada operación que está en el otro lado, en este lado de la pizarra, ¿no? Bueno, en este caso algunos valores los vamos a reemplazar directo, ¿no? ¿Qué nos piden? Nos piden el número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de ¿quién? Recuerden, es importante. Cuando vean esto, se llama ¿qué? Intersección. Y cuando ven
Así el símbolo de la U, ¿no? Chicos, ¿te recuerden? Es de la unión, ¿ya? Unión, intersección, recuerden cómo se debe estar. Bueno, en este caso nos piden el número de elementos de la intersección. Ya, vamos a ir poquito a poquito, a ver. En este caso, ¿cuántos son los elementos de A? Acá lo tienes, ¿sí? Sería 4. Estamos reemplazando nada más. ¿Cuántos elementos tiene B? Acá está. 4. Acá está lo que sí tenemos que calcular. Nos piden el número de elementos de la intersección de A con B. La pregunta es, ¿quiénes son los elementos de la intersección de A con B? Bueno, podemos calcularlos, ¿sí? Los elementos de la intersección con A con B. Cuando hablamos de intersección, ¿qué tenemos que de una forma tener en cuenta? Ver los elementos comunes que tienen los dos conjuntos. Importante, cuando hablamos de intersección, tiene que ser los elementos que tienen en común ambos conjuntos. La pregunta, por ejemplo, es, ¿qué tienen en común A y B? Veamos. A y B tienen, A tiene 2, 3, 4 y 5, y B tiene 2, 5, 10 y 17. ¿Cuáles serían los elementos en común que ambos tienen? Sería el número 2, ¿no? Ambos tienen el número 2, ¿y qué más? El número 5, ¿sí? Por lo tanto, ¿quiénes son los elementos del conjunto A intersectado con B? 2 y 5, ¿sí? 2 y 5. La pregunta es, si los elementos de A intersectado con B son 2 y 5, ¿cuántos o el cardinal de la intersección de A con B es cuánto? Claro, solamente cuento. ¿Cuántos elementos tiene esta intersección? Tendría 2, chicos. No, ya está. ¿Cuánto sale? 4 más 4 menos 2. ¿Muy difícil? No, mentira, ya ustedes lo saben. Sería 6. La respuesta es 6. 4 más 4, 8 menos 2 sería 6. ¿Fácil? Creo que sí, ¿no? Veamos. El número B. Perdón, la letra B. Los elementos de C. Acá lo tienes. 4. ¿No? Más. ¿Quiénes son o cuántos elementos tiene D? Tiene 4. Menos. Bueno, acá tenemos que un poquito trabajar, ¿no? Nos piden quiénes son el número de elementos de la intersección, ¿no? Veamos. C intersectado con D, ¿quién serían los elementos? ¿Qué tienen en común C y D? Bueno, me voy a C y me voy a D. Bueno, lo único que tienen en común sería el 3, ¿no? El 3, ¿qué más? ¿El 5? No, este es 5 tercios, ¿ah? No te vayas a equivocar, este es una fracción y este es 5. Entonces, el único elemento en común sería el elemento 3. ¿Sí? Profe, eso se llama conjunto unitario. Muy bien. Eso es un conjunto unitario porque solamente tiene un solo elemento. Y si tiene un solo elemento, el número de elementos de esta intersección, ¿cuánto será? Lógicamente, 1, pues. 1 es. El número de elementos de la intersección de C con D solamente es un elemento. Eso se llama conjunto unitario. ¿Cuánto es? 4 más 4 menos 1, 7, ¿no? 7 es la respuesta. 7 sería la respuesta. ¿Sí? Veamos. Fácil, ¿no, chicos? Creo que sí. Bueno, acá ya nos hablan ya de intersección y unión. A ver, vamos a ver. Nos piden los elementos de la unión. Cuando nos hablan de la unión, nos referimos en este caso a agrupar a todos los elementos que tiene A y que tienen B. ¿Sí? Agrupas todos, los juntas todos en un solo conjunto. ¿Sí? A ver, ¿quiénes serían entonces los elementos de la intersección, de la unión de A con D? Bueno, junta todo, vamos. ¿Cuáles son los elementos de A? Sería 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Y quiénes son los elementos de D? Sería 3, pero ya le he puesto 3, no es necesario que le ponga. Está 2, ya no es necesario que le ponga 2 porque también está acá. Sería aparte 5 tercios y 3 medios. ¿Sí?
Igual puedo también hallar acá, ¿no? Mira, la intersección de B con C, ¿quiénes serían? ¿Quiénes son los elementos de B? Estos, y los elementos de C son estos. ¿Cuál es la intersección? ¿Qué es lo que intersección? ¿Qué tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común los dos conjuntos? Bueno, puedo ver acá el 5, ¿no? El 5, ¿y qué más? Nadie más, ¿no? Solamente el 5. Por lo tanto, a ver, ¿cuántos elementos tiene la unión de A con D? Bueno, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. ¿Y cuántos elementos tiene la intersección de B con C? 1, ¿no, chicos? 1, claro. 1. ¿Y 6 menos 1 cuánto es? La respuesta sería 5. ¿Sí? Bueno, vamos a la última letra. La última operación. Veamos. ¿Quién sería la unión o cuáles serían los elementos de la unión de B con C? B unido con C sería ¿quiénes son? Pues agarro B y me pongo a escribir todos los elementos de B. A ver, 2, 5, 10, 17. ¿Qué más? Ahora voy a agregar los elementos de C. ¿Sí? Sería 3, ¿sí? El 5, ya está, ¿no? Lista el 5, ¿no? ¿Qué más? El 7 y el 9, ¿no? Muy bien. Y voy a aprovechar de una forma de también ya hacer esta operación. La intersección de A con D, ¿quiénes serían? O sea, ¿qué elementos tienen en común los dos? A con D. A ver, A es esto y D está acá, ¿no? ¿Quiénes son los elementos en comunes? Sería el 2 y el 3 nada más. El 2 y el 3 serían los elementos en común que tienen A y D. Esa es la intersección. Por lo tanto, a ver, vamos a ver cuántos elementos tiene la unión de B con C. Simplemente contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. ¿Y cuántos elementos tiene la unión, la intersección de A con D, perdón? Tendría 2. Entonces, por lo tanto, la respuesta ¿cuánto es? La respuesta es sí. Bueno, lo que hemos hecho acá previamente es un poco hablar ya, con estos ejercicios, gran parte del desarrollo de la teoría de conjuntos, ¿sí? Hemos hablado un poco de lo que es extensión, opresión, lo que es la unión y la intersección de conjuntos, ¿sí? Y cómo se puede desarrollar o operar también este tipo de problemas. Vamos al siguiente problema. Bueno, en este problema nos están indicando que pongamos ¿sí? verdadero o falso a cada proposición según corresponde, ¿no? Bueno, en la letra A nos dicen, bueno, hay que tener bastante en cuenta dos puntos importantes, ¿ya? Y eso está también en el libro. Cuando hablamos de eso, ¿qué símbolo representa? Representa el símbolo de pertenencia, ¿no? Y el símbolo que está así, como una C, es de inclusión. Bueno, cuando hablamos de pertenencia, hablamos de pertenencia en este caso cuando hablamos de elementos, ¿sí? O sea, se usa ese símbolo, o también, de una forma también, el símbolo así, ¿no? Cuando de pertenencia o de no pertenece, cuando si un elemento pertenece o no a un conjunto. Estamos hablando de elementos, ¿sí? Y cuando hablamos de inclusión, el conjunto A está incluido en otro conjunto B si todos los elementos de A son también de B. Y se denota con este tema. También podemos poner también en este caso uno está incluido. Vamos a ver justamente acá en la práctica. A ver, pero recuerden, para elementos y para conjuntos. Dice 1 pertenece a A. ¿Verdadero o falso? Veamos. Si estamos hablando de pertenencia, entonces debo decir de elementos. El elemento 1, ¿sí? ¿Pertenece a? Sí, verdadero, ¿no? El elemento 1 sí pertenece a A. Por lo tanto, debe ser verdadero. Veamos. Primero, ¿este que vendría a ser? O sea, que igualito, ¿no? Por lo tanto, mira, el conjunto tiene una particularidad. Tiene elementos el 1, el 2
Y tiene un elemento que es esto. No es 3 y 4 y 5 que son... No. Miren, acá hay un detalle. El conjunto A solamente tiene 4 elementos. Tiene 1, ¿no? 2, 3, 4. Profesor, ¿pero cómo es eso? Porque lo que está encerrado en ese corchetes, ¿sí?, representa un elemento en ese caso. Igual, ¿no? Este 17 representa como un elemento prácticamente para A. Entonces, bastante cuidado. La pregunta es, si esto es un elemento, ¿puedo hablar yo de inclusión? No, pues, ¿no? En este caso no podemos hablar de inclusión. Si fuera esto pertenece a, sí sería verdadero, pero en este caso no estamos hablando de pertenecer, sino de, nos están indicando si es inclusión, si está incluido o no. No está incluido, porque esto particularmente es elemento. Y si hablamos de elemento, no podemos hablar de inclusión. Falso. Vamos con la letra C. Ah, miren chicos. Pregunta, ¿esto qué es? El elemento de A. Muy bien. ¿Y esto? El elemento de A. Profe, si son elementos, no podemos hablar en este caso de inclusión, sino de pertenencia. Pero acá hay un detalle. Mira. Estos elementos están encerrados con qué, mira. ¿Te has dado cuenta? ¿No? Ah, mira. Los elementos de A, estos elementos que están de A, están encerrados en un corchete. Y al encerrarlos en un corchete, estamos hablando ya de un conjunto. Claro. ¿No? Entonces, eso ya podría ser en este caso como un subconjunto. Pero hablamos de un conjunto. Si hablamos de un conjunto, ¿podemos hablar de inclusión? Sí. Los elementos o ese conjunto que tiene elementos, esto y esto, ¿están incluidos en A? Verdadero. Claro. Sí, hablamos de verdadero, porque estamos hablando de un subconjunto que se ha formado como los elementos de A y que están incluidos en. Veamos acá. ¿Esto será verdad o falso? Ah, ¿no? Profe, acá creo que es verdad, ¿no? ¿Seguro? ¿Qué dices? Este 1, si estuviera sin el corchete sería 1 pertenece a, sería igual lo mismo que esto, ¿no? Sería verdad. Pero mira, le han puesto corchetes. Y si le han puesto corchetes, estamos hablando ya de un subconjunto. La pregunta es, ¿este subconjunto pertenece? ¿La palabra pregunta es pertenece o debería ser incluido? Claro, debería ser incluido. Por lo tanto, esto es falso. ¿Por qué? Porque esto ya es un subconjunto. Están diciendo, se ha formado un subconjunto con el elemento 1 de A y pertenece. No, ya no se puede hablar de pertenece, sino de inclusión. Por eso en este caso es falso. Vamos con la letra E. Bueno, este sí es falso, ¿no? Pero profesor, ¿por qué? Si se encerró en corchete todos los elementos. ¿Quiénes son los elementos de A? Es 1, 2, este es elemento y este elemento. Esto es su conjunto.
de este tema de conjuntos. Sí, chicos, bueno, espero que de una forma se hayan un poco, digamos, entretenido y de una forma también los hayan podido entender estos ejercicios que he desarrollado. Y de una forma, chicos, cuídense bastante, cuídense también a sus padres, ya saben, recuerden, no salgan de casa, bueno, hasta de una forma hasta las nuevas disposiciones del gobierno. Y si van a salir, recuerden, usen mascarillas, de una forma también lleven toda la protección necesaria para poder protegerse de de este virus, no ya, bueno, famoso ya por lo que se hecho ya digamos a nivel internacional, pero de una forma tener toda esa precaución para tampoco no perjudicar nuestra salud ni tampoco a nuestros familiares. Chicos, cuídense bastante.